El tema bajo el cual vamos a estar meditando este día, hermanos, se llama Temed a Dios, honrad al Rey. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Así se llama el tema que vamos a estar abordando este día. Y con cada uno, hermanos, de ustedes, vamos a permitirnos de esta manera también honrar y bendecir, ¿verdad? A cada uno, bendecir al Señor. Vamos en este momento, a darle lectura a la palabra de Dios. Vamos a leer en nuestra Biblia, vamos a leer en la palabra la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Ahí vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amén. Esta es la lectura de la palabra del Señor que compartimos este día con cada uno de ustedes. Y esperamos que sea pues de mucho provecho, ¿verdad? De mucho provecho espiritual. Vamos a comenzar, hermanos, en este momento este importante mensaje: temed a Dios, honrad al Rey. Muchas personas hoy día manifiestan una clara y abierta rebeldía a Dios. La gente puede estar viendo la tempestad que viene encima, literalmente, pero aún viendo todo esto que está aconteciendo en nuestro alrededor y que nos puede arrebatar la vida en cualquier instante, en cualquier momento, la persona se resiste a Dios y no quiere obedecer a Dios, no quiere buscar de Dios, no quiere obedecer al Señor, se resiste. Entonces, esta persona, la mayoría de personas así, no le temen a Dios, ni aman a Dios, ni nada parecido. Y esto lo voy a decir, hermano, porque cada uno de ustedes y yo debemos saber: si una persona no ama a Dios, que es supremo, que es poderoso, que es misericordioso el Señor con cada uno de nosotros, no esperemos de que esas personas nos vayan a amar a nosotros. Si no aman a Dios, no nos pueden amar a nosotros, ¿verdad? Si no respetan a Dios, no pueden respetar a ningún otro ser humano. Yo quiero que tenga usted este principio, es elemental, ¿verdad? Tener esta disertación,
este concepto en lo que vamos a estudiar este día. Porque la persona que no le teme a Dios, esa persona que no le teme al Señor, esa persona no busca de Dios. No va a buscar de Dios porque no le teme, porque no le ama, y pues no va a buscar del Señor. Es sencillo. Y por más que estemos tal vez nosotros diciéndole, por más que estemos nosotros insistiendo, su corazón está inclinado hacia el lado de lo malo, y no va a poder ser, no va a poder no va a poder ser que esa persona tema de Dios. Y muchas personas hoy día en el mundo están de esa manera, manifiesta de una forma abierta su rebeldía contra Dios. Y por consecuencia también no podemos esperar que estas personas reconozcan o que se sujeten a ninguna autoridad humana. El día de hoy hablaremos algunos aspectos que la voluntad de Dios demanda de cada uno de sus hijos que verdaderamente le aman y le respetan al Señor. He escuchado a muchos hermanos, no de la Iglesia de Cristo de Usulután, pero sí a personas que son tal vez de otras denominaciones, de otras fes, de otras cosas, que ellos no van a obedecer a ningún gobierno, que ellos no van a obedecer a ninguna autoridad, porque a ellos quien los manda es Dios, y que Dios es el superior, y que Dios es el supremo, y que Dios los manda a que se congreguen, dicen por ejemplo, y no pueden tener la iglesia cerrada, el local de la iglesia, porque ellos dicen que no tienen que hacer caso a ninguna autoridad, a ningún gobernante humano, que ellos obedecen solo a Dios. Este día vamos a ver lo que la palabra de Dios nos está diciendo, a lo que ya hemos leído, y qué es lo que Dios manda, qué es lo que Dios demanda de nosotros, de cada uno de nosotros. Dice el Señor que aquel que es rebelde y se resiste, ese acarrea condenación para sí mismo, dice Romanos 13, porque no se sujeta ni a la ley de Dios ni a ninguna otra ley. La ley de Dios es un faro que alumbra el camino. Por eso el salmista David dice, Señor, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Para que no se vaya a tropezar, para que no se corte una uña, para que no le vaya a pasar nada malo. La persona debe aprender a caminar en el Señor y debe aprender a no ser rebelde, a ser obediente al Señor. Y si el Señor dice una cosa, pues hay que hacerla como el Señor dice, porque Él da, hermanos, cada una de las cosas en su respectivo orden, porque Dios no es desordenado. Los desordenados somos nosotros. Nosotros somos desordenados, hermano. Pero Dios es un Dios de orden, un orden perfecto, porque Él es perfecto. Entonces cada uno de nosotros debe entender esto y apreciarlo, apreciar de que Dios los pone con el cayado. Mire, cuando la ovejita ya se va saliendo del camino donde la lleva el pastor, en los que pastorean ovejas, agarran el cayado y con el cayado, mire, hacen que la ovejita la ponen en el cuello y la hacen regresar al camino correcto. El Señor nos está guiando por medio de su palabra escrita que Él ha dejado para cada uno de nosotros. Ahora, dice el texto que estamos leyendo que hay que someterse a toda institución humana. Los versículos 13 y 14, por ejemplo, del texto leído, dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen
bien. Vaya, ¿usted quiere que solo digan cosas bonitas de usted? Recibir alabanza. Dice que usted haga el bien, que usted haga lo bueno en el nombre del Señor. Ahora bien, fíjense que someterse a Dios y someterse a una institución humana por causa del Señor, de esto vamos a estar ahorita considerando. Fíjense que hay personas que dicen: yo me someto a Dios, pero no me someto a ninguna autoridad humana. Ya esa persona que piensa de esa manera está mal delante de Dios, porque Dios ha dejado las autoridades humanas. Eso dice Romanos capítulo 13, para que no, pues lo puede ir a leer, ¿verdad? Romanos 13 del 1 en adelante nos habla a nosotros de la autoridad humana y que Dios la ha establecido. Y aquí dice que los gobernadores han sido por él enviados, ¿sí? Y han sido enviados, dice, para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen bien, de los que hacen bien las cosas, de los que están bien. Pero el problema es que la gente rebelde no quiere ley. La gente que es rebelde no quiere la ley. Ellos se resisten siempre. Y siempre va a ser así, siempre va a haber ese grupo de rebeldes. Hermanos, si ustedes que han estudiado la Biblia se han de recordar el pobre Moisés, el siervo del Señor, que Dios eligió para liberar al pueblo de Egipto. La Biblia dice que al pobre Noé, la gente lo quería hacer para donde ella quería, hermanos. Y había un grupo de rebeldes, un grupo de perversos que nos dice la palabra que se oponían a Moisés. Moisés, tenemos hambre. Moisés, queremos agua. Moisés, tenemos calor. Moisés, tal cosa. Mire, hermano, y el pobre Moisés lo volvían loquito, hermano. Tremenda la situación. Por esa razón tuvo Salomón cuando le dijo al Señor: Señor, dame sabiduría para poder gobernar tu pueblo, que es tan grande. Y solo les faltó decir tan rebelde, porque es rebelde el pueblo. Imagínense ustedes, hermanos, una situación bien difícil, ¿verdad? Que le estaban diciendo al pueblo una cosa y el pueblo hacía lo contrario. Le decían al pueblo: quédense en su casa, y el pueblo no se quedaba en su casa, sino que hacían lo opuesto a lo que les decían, o a lo que les decía la autoridad. Qué triste, qué tremenda situación. Al final los rebeldes, hermanos, en la Biblia murieron en el desierto. Para que usted tenga una visión completa, puede leer el Salmo 78 de la Biblia y puede leer allí muchas cosas, cómo el pueblo fue rebelde y contradictor al Señor. No le tenían temor al Señor, al contrario, más bien lo retaban. Y de hecho, por ahí en el Salmo que le estoy diciendo, por el 78, decía la gente esa: ¿Y será que Dios los va a poner mes en el desierto? Que en esta gran calamidad Dios nos va a poder dar comida, decían. Y será verdad, decían. Y ponían, hermano, a prueba al Señor. Pero no quiero hablar de esa historia por ahora, ni profundizar en ella. Dice la Biblia donde estamos leyendo nosotros: sométase. Sométase, dice, toda persona por causa del Señor a toda institución humana. Someterse, hermanos amados, someterse implica aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona sin rebelarse o poner resistencia siendo desobediente. O sea, es aceptar la autoridad, es hacer caso a la autoridad, es, hermano, la acción de no rebelarse ni poner resistencia siendo rebelde o siendo desobediente, sino acatando la disposición que se nos manda. Por ejemplo, nosotros, ¿verdad?, nos sometemos
Por ejemplo, el que someterse es recibir o soportar cierta acción o régimen que se nos diga o se nos imponga. Por ejemplo, nosotros en nuestra casa hay autoridad, hay un orden, hay un papá, hay una mamá, hay que respetar a los padres, hay que honrar a los padres y hay que tenerles temor por el castigo que pueden traer sobre nosotros por nuestras malas acciones o por nuestra rebeldía. Cada uno de nosotros está consciente de esto. Entonces someterse quiere decir que está bajo el dominio. Hay algunas personas que dicen, ya cuando tenga 18 años, ya en El Salvador, que alcanzo la mayoría de edad, ya me voy a poder mandar solo. Ya no me va a mandar mi papá, ya no me va a mandar mi mamá, porque yo puedo hacer lo que me plazca. Yo puedo para salir para donde me apunte la nariz y yo puedo hacer lo que yo quiera y nadie me tiene que decir nada. Mire qué equivocación más grande. Qué equivocación más grande. Sin embargo, Dios nos dice, sométase toda persona a toda institución humana. Y oiga, aquí está hablando de instituciones, ya vamos a abordar esa parte. Yo estoy hablando ahorita a nivel familiar. Hay algunos que son rebeldes, incluso hasta sus propios padres. De tal manera que cuando llegan a las escuelas, después vea, cuando llegan a las escuelas, ni a los profesores les hacen caso, porque como dicen, ni a mi mamá le hago caso, o ni a mi papá le hago caso, entonces ¿por qué le voy a hacer caso a usted? Y esa gente rebelde, esa gente perversa, esa gente es la que está destinada para caminar hacia el infierno. Los rebeldes no van a ir al cielo. Los que se oponen, los rebeldes, ellos no van camino al cielo, ellos van camino hacia otra parte. Ellos van camino hacia la perdición. Ellos van camino hacia la pérdida, hermano. Y el Señor, Dios, le da la oportunidad al pueblo para que el pueblo aprenda a temer a Dios y a honrar al rey, a honrar a sus gobernantes, a honrar sus autoridades, a honrar a su papá. Su papá es el rey en la casa, su mamá es la reina en su casa. A ellos les debe respeto, les debe honra, les debe usted obediencia, les debe sujetarse, les debe sometimiento, porque tiene que someterse. Y las personas no entienden a veces estas cosas porque su corazón está inclinado hacia la rebeldía, hacia lo malo. Y la gente dice, bueno, si a mí nadie me manda, yo hago lo que yo quiero. Bueno, en la iglesia pueden decir lo que quieran, pero yo me mando yo solo, ¿verdad? O me mando yo sola. O en mi casa pueden decir misa, pueden decir lo que quieran, pero yo me mando solo, me mando sola y yo hago lo que yo quiero. Mi amigo, mi amiga rebelde, vas para el infierno. Vas caminando para allá. No te queda otra opción, no te queda otra salida que arrepentirte de tus pecados. La Biblia dice, hijos, honren a sus padres para que su vida se alargue en esta tierra que el Señor les ha dado. Así que ahí va el mensaje para los hijos, pero también va para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros el Señor nos dice a nosotros en su palabra, el Señor para cada uno de nosotros, sométase a toda institución humana. No dice sométase a alguna institución humana, a algunas instituciones humanas. No, sométase a toda institución humana. Pero hay un requisito que dice anterior y dice ahí la palabra, por causa del Señor, por causa de Cristo, por la causa, o sea que la causa de Cristo está primero. La causa, ¿y cuál fue la causa de Cristo o cuál es la causa del Señor Jesucristo? La causa del Señor, ¿cuál es? Mire, Él vino a este mundo a padecer
Él vino a este mundo a enseñarnos. Él vino a este mundo a morir por los pecadores. La causa de Él, o por qué causa murió, es para que la gente sea salva. Que aquellos rebeldes que se resisten a obedecer y que tienen el corazón de piedra, de mármol, de granito, de lo que sea, se arrepientan y que busquen de Dios. Antes que llegue la tempestad, antes que llegue la maldad, antes que los abrace el infierno. Es necesario que se arrepientan, que busquen de Dios, que acerquen a Dios su corazón, que se den por entendidos de lo que les espera si se mueren en una condición de desobediencia y de rebeldía. Es necesario entenderlo. Hay algunos que estarán diciendo: qué mensaje más golpeado, qué mensaje más fuerte, qué mensaje más duro, pero no podemos hacer menos. Necesitamos hacer esto. La gente no le teme a Dios. La gente no honra a sus autoridades. La gente no honra a sus padres. La gente está viviendo una vida disoluta delante de la presencia de Dios. No es nuevo esto. No es nuevo, ciertamente. Pero las almas están yendo. Las almas están partiendo de este mundo sin Dios y sin esperanza. Y están partiendo por miles. Están partiendo por miles hacia la eternidad. Ahora, fíjese que cada uno de nosotros debe entender estas cosas por causa del Señor. Quiere decir también que usted lo va a hacer por causa de Cristo, por causa de su testimonio, para que la gente no hable mal de Cristo, para que la gente no vea en usted un mal ejemplo, para que la gente no vea en usted a alguien indeseable, a alguien deshonesto, a alguien informal, a alguien... No, que la gente busque y que la gente vea que usted es buena persona y que anuncia en sus hechos, en su testimonio, en la causa de Cristo, la causa del Señor en usted. Que usted es humilde, que usted tiene el fruto del Espíritu Santo. Voy a aprovechar para invitarle los jueves a las 2 de la tarde por este medio. Estamos presentando ese estudio, el fruto del Espíritu Santo. Le invitamos para que se pueda agregar con nosotros los jueves a las 2 de la tarde, hora de Centroamérica. Estamos hablando de este tema y les invito para que podamos aprender. Hemos aprendido mucho sobre eso. ¿Sabe? Por causa del Señor nos revela esto, que las cosas se deben hacer pensando en quedar bien con el Señor Dios. Las cosas que nosotros hagamos, las cosas que nosotros digamos, incluso las cosas que pensemos, debemos hacerlas pensando en quedar bien con Dios, en honrar a Dios, en bendecir a Dios. Aquí no es el predicador el bueno, me disculpa, el predicador no, Dios es el bueno. Dios es el bueno y para siempre será el bueno, para siempre será lo mejor. Dios es el mejor para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas. Es importante saber esto, ¿verdad? Dios es el mejor en cada una de nuestras vidas. Debemos entenderlo y debemos aceptarlo. ¿Sabe? El hecho de que hagamos esto es que no debemos hacer quedar mal a Dios. Y que la gente vea en cada siervo a alguien que soporta, a alguien que obedece, ya sea al padre o a la madre en el caso de los hijos, o bien al esposo en el caso de la esposa, ¿verdad? Y en la familia que se da eso, pero también a la institución humana, a las autoridades, ¿verdad? A las autoridades. Cada uno de nosotros debe apreciar y entender esto, lo que Dios ha hecho
en cada una de nuestras vidas. En cada una de nuestras vidas. Ahora, nosotros no debemos hacer quedar mal a Dios en ningún momento, ni tampoco hacer quedar mal a nuestra familia, ¿verdad? Porque la gente, cuando nosotros hacemos alguna cosa, la gente dice, ¿de qué familia es? Dice, la hija de la niña fulana o el don fulano. Ay, caramba, y miren qué buena persona es su papá o su mamá, pero qué mal hijo les ha salido. Y comienzan a hablar mal del fruto del vientre, del fruto del corazón, del amor de esa familia. No puede ser posible. No puede ser posible estas cosas. Es importante entender todas estas cosas, hermanos, en las vidas de cada uno de nosotros. Debemos de apreciarlo. ¿Sabe? También tenemos nosotros que considerar algunas cosas. Todo aquello que tenga dominio sobre nosotros, principalmente las autoridades de gobierno, debemos considerar hacer el bien para honrar a Dios como buenos hijos de Dios, como buenos siervos de Dios, también porque el malhechor recibirá el castigo. Si leemos nuevamente el texto que estamos analizando, dice la palabra, Primera de Pedro 2, 13 y 14, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Ahí tenemos entonces, ¿verdad?, lo que esta palabra, lo que este texto nos dice. Vamos a considerar también aquí los versículos 15 y 16. Miren lo que dicen los versículos 15 y 16. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Escuchó cómo? Como siervos de Dios. Y no como los que tienen libertad para hacer las cosas malas o para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno, para hacer lo bueno. Entonces aquí tenemos que considerar esto, ¿verdad? ¿Qué se logra sometiéndose en el nombre de Dios a toda institución humana? ¿Qué se logra? Bueno, primero guardar el buen testimonio que como hijos de Dios se nos demanda. Y eso dice por ahí Romanos 2:24, que nos invita a considerar nuestro testimonio, nuestra conducta, porque dice que por causa nuestra el nombre de Dios es blasfemado en boca de los gentiles por causa de nosotros. Así que ahí está, ¿verdad?, la bendición que nosotros obtenemos. También reconocer y ser reconocidos como personas de bien, que honran a Dios. Y eso es lo que literalmente nos está diciendo el texto, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Hay gente insensata. Yo no sé si usted sabe el significado de insensato, pero insensato es como la gente tonta. Hermano, hay gente que es así, que está viendo el mal y no se aparta, que está viendo la tempestad y no se agacha, no hace el ánimo por buscar a Dios, no hace el ánimo por querer cambiar y ser mejor persona, buscar corregir aquello malo que estaba haciendo. No, y dice el Señor, haciendo el bien vas a callar la ignorancia de los insensatos. También con esto logramos cumplir, hermanos, cumplir la voluntad de Dios, y que haciendo el bien
se haga callar esa ignorancia de los insensatos que nos quieren mal. Hay veces que usted, hermano, sin buscarlo o sin querer caerle mal a alguien, pues usted le cae mal a alguien. Mi persona, por ejemplo, puede ser, ¿verdad?, que a usted no le guste cómo habla. Puede ser que hasta le ofenda la forma de hablar. Puede ser que le ofenda tal vez la forma de predicar. Puede ser cualquier cosa, y a veces las personas tienen a veces enemigos, a veces descubiertos, a veces encubiertos, y hay gente que lo quiere mal, a veces a uno. Pero uno lo que debe hacer es hacer bien, dice la Escritura, hacer bien y poner en las manos del Señor todo esto, para que Dios sea el que justifique, porque Él es quien justifica a los hombres. Entonces vamos de esa manera a cumplir la voluntad de Dios. También, hermanos, que nuestra libertad sea reconocida en Cristo, no para hacer lo malo. La gente dice, todo me es lícito, dice, todo me es permitido, dice. Y entonces la gente a veces vive como mundano, y vive como mundana. Hay jóvenes, por ejemplo, y no solo jóvenes, también gente mayor, que se ponen a escuchar música mundana, podrida, de esa música que destroza el ser espiritual, porque es una bomba, son disparos a la fe para minarla, para dañarla, para quitarla, y ahí están escuchando, ¿verdad?, lo que no deben oír. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios, y el que tiene fe tiene temor de Dios, pero el que no tiene temor de Dios. Y de repente la gente no solamente hace una cosa, sino que avanza, evoluciona, y de repente está desarrollando una vida como mundano, una vida como un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, espiritualmente hablando. Es decir, una persona pues rebelde a Dios, y de repente anda y se manifiesta, porque es manifiesto por el fruto que da hacia afuera, por el fruto que da de sí mismo, que no es el fruto del Espíritu, sino el fruto de la carne. Usted lo ve y la gente lo confunde o dice, no, si ese es mundano, esa es mundana. Se viste como mundano, habla como mundano, vive como mundano y se comporta como mundano, porque no se comporta como un siervo de Dios. Aquí en este texto, en el versículo 16, allí dice, no como pretexto, o sea, no como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, como una sierva de Dios. Pero no diga que es siervo de Dios o es sierva de Dios si usted está practicando eso, haciendo una cosa, y está de rebelde porque no quiere resistirse, porque quiere resistirse a la voluntad de Dios y no le tiene temor a Dios, ni tampoco a nada. Yo dije eso también, porque a veces hay predicadores que quieren que su congregación les haga caso. Háganme caso, y los predicadores, ¿verdad?, los pastores en algunos lugares quieren imponer, ¿verdad?, y hacer que les hagan caso. Mis hermanos, si no le quieren hacer caso ni a Dios, que es Dios, ¿cree que le van a hacer caso a usted? Creo que se está equivocando. No le van a hacer caso, porque son rebeldes. Pero usted lo que debe de hacer es anunciarle y decirle, como rebelde te vas a ir al infierno. Te vas a ir al infierno porque no te queda otra opción. Tu rebeldía te va a llevar al destino eterno donde no quieres ir. Hermano, no lo diga tan grosero. ¿Y cómo se lo voy a decir? Se va a ir al infiernito. No, se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque su rebeldía lo va a llevar hacia allá, porque su falta de temor de Dios, por su falta de amor a Dios, por su falta de ser espiritual, lo va a llevar hacia esa condición. Es importante que lo entienda, es importante que entienda esto. Es su vida, es su alma. Hay gente que dice, es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiero. Ese hermano no me va a decir a mí qué oír, qué no oír, qué ponerme, qué no ponerme. No, es que conmigo no es el trato. Mire, yo ni puedo salvarle, ni puedo condenarle.
Yo no le puedo salvar. Quien le salva es Cristo. Y a quien está haciendo quedar mal usted es a Dios si usted es rebelde. Con quien está quedando mal usted es con Dios. Y cuando el Señor lo llame, porque lo va a llamar un día, al tribunal de Cristo, eso dice la segunda carta de Corintios 5:10. Es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba. ¿Escuchó cómo dice la palabra? En el cuerpo. Hay gente que dice que el cuerpo no tiene nada que ver, dice, ¿cómo que no? Y vamos a ser juzgados por las cosas que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. El cuerpo es quizás nuestro enemigo de alguna manera, porque lo que hicimos en él, con él, etcétera, etcétera, va a ser lo que va a ser juzgado. Y eso es lo que dice por ahí la Escritura, hermanos. Así que es bien importante que nosotros entendamos y apreciemos esto. ¿Sabe qué? Que nuestro servicio a Dios, también logramos esto, que nuestro servicio a Dios sea manifiesto en comportarnos bien. Y esto no me lo estoy inventando yo, que diga el hermano que se ha puesto a hablar de ese tema y que ese tema es muy áspero, muy grosero, muy fuerte, etcétera. No, hermanos, no. Es la palabra de Dios que lo dice. Debemos andar como corresponde en el Señor y honrar a Dios, honrar al Rey, temerle a Dios. Y hay algunos textos, algún texto que yo quiero considerar. Mire, yo sé que ya es tarde, ¿verdad? Algunos de ustedes tal vez estarán ya queriendo, tal vez ahí que terminemos, yo sé. Pero denme un ratito más, regálenme unos minutitos de su tiempo. Quiero compartir 2 mensajes más por lo menos. En Filipenses, en el capítulo 2, Filipenses, capítulo 1 de Filipenses, versículos 27 y 28. La Biblia dice estas palabras. Filipenses capítulo 2, versículos 27 y 28. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Amén. Dice que os comportéis como es digno del Evangelio. Que os comportéis como es digno del Evangelio. Esto es bien importante. Que os comportéis como es digno. Bueno, entonces, hermanos, vamos a decir en conclusión, ya llegamos a la conclusión. Conduzcámonos pues en esta vida como personas honradas, mostrando verdadero amor por los hermanos, teniendo temor de Dios en nosotros, y en cada decisión que tomemos, honrado sea el Señor, honrado sea Dios. Quiero terminar con el otro texto que les mencionaba, que vamos a leer, y es en Apocalipsis 14:7. Apocalipsis capítulo 14 y versículo 7. Vamos a leer este texto de la palabra del Señor y lo buscamos ahí. Apocalipsis 14:7. Dice la palabra: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Porque su juicio ha llegado. Así que si usted está allí, ¿verdad?, y usted no le teme a Dios,
y está también deshonrando a las autoridades y no hace caso porque usted es rebelde y a usted nadie lo manda, piénselo, un día va a ser enviado al infierno y no quiere ir allí, la verdad, no quiere ir allí. Es que yo le invito pues a que usted medite, hermano, a que usted medite, amigo, a que usted pueda reconciliarse con el Señor y venir a Dios y comportarse como es digno del mensaje, como del Evangelio del Señor, como es digno del Señor Jesucristo. Así que la invitación es para cada uno de nosotros en temed a Dios y honrad al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que es nuestro Dios. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros y eterno resplandor, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé.